alrededor de tu mesa venimos a recordar que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Hemos venido a tu mesa a recordar el misterio de tu amor. Con nuestras manos manchadas, arrepentidos buscamos tu perdón. Alrededor de tu mesa venimos a recordar. Alrededor de tu mesa venimos a recordar que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Muy buenas noches, hermanos. Buenas noches, Padre. Sean bienvenidos a la casa del Señor, también en esta novena que estamos preparando, la novena a la palabra de Dios. Vamos a pedir perdón al Señor. Digamos todos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernan los cielos y la tierra, escucha con amor las súplicas de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tenga la bondad de sentarse. El hombre se fija en las apariencias, pero el Señor se fija en los corazones.
En aquellos días, lectura del libro de Samuel. En aquellos días dijo el Señor a Samuel: ¿hasta cuándo vas a estar triste por Saúl? Yo ya lo rechacé, y él no reinará más sobre Israel. Ve a la casa de Jesé en Belén, porque dentro de sus hijos me he escogido un rey. Llena pues tu cuerno de aceite para ungirlo y vete. Pero Samuel le replicó: ¿cómo voy a ir? Si Saúl se entera, me matará. El Señor le respondió: lleva contigo una ternera y di: vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Invita a Jesé al sacrificio y yo te indicaré lo que has de hacer. Luego ungirás al que yo te señale. Hizo Samuel lo que el Señor le había dicho. Cuando llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirlo temerosos y le preguntaron: ¿vienen en son de paz? Le respondió: sí, vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Luego purificó a Jesé y a sus hijos, y los invitó también al sacrificio. Cuando se presentaron ante él, al ver a Eliab, el hijo mayor de Jesé, Samuel pensó: este es sin duda al que voy a ungir como rey. Pero el Señor le dijo: no te dejes impresionar por su aspecto ni por su gran estatura, pues yo lo he descartado. Porque yo no juzgo como juzga el hombre. El hombre se fija en las apariencias, pero el Señor se fija en los corazones. Entonces Jesé llamó a su hijo Abinadab y lo hizo pasar ante Samuel, el cual le dijo: tampoco a éste lo ha escogido el Señor. Jesé hizo pasar a Samá, pero Samuel le dijo: a éste tampoco lo ha elegido el Señor. Así fueron pasando ante Samuel 7 de los hijos de Jesé. Pero Samuel dijo: ninguno de estos es elegido del Señor. Luego le preguntó a Jesé: ¿son estos todos tus hijos? Él respondió: falta el más pequeño, que está cuidando el rebaño. Samuel le dijo: hazlo venir, porque no nos sentaremos a comer hasta que llegue. Y Jesé lo mandó llamar. El muchacho era rubio, de ojos vivos y buena presencia. Entonces el Señor dijo a Samuel: levántate y úngelo, porque este es. Tomó Samuel el cuerno con el aceite y lo ungió delante de sus hermanos. A partir de aquel día, el Espíritu del Señor estuvo con David. Samuel se despidió y regresó a Ramá. Palabra de Dios. He encontrado en David mi servidor.
Hablando tú en visión a tus amigos, un día les dijiste: he escogido a un valiente de mi pueblo y he ceñido a sus sienes la corona. He encontrado a David, mi servidor. He encontrado a David, mi servidor, y con mi aceite santo lo he ungido. Lo sostendrá mi mano y le dará mi brazo fortaleza. He encontrado a David, mi servidor. Él me podrá decir: tú eres mi Padre, el Dios que me protege y que me salva. Y yo lo nombraré mi primogénito sobre todos los reyes de la tierra. He encontrado a David, mi servidor. El sábado se hizo para el hombre, no el hombre para el sábado. Aleluya, 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 aleluya. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestras mentes para que podamos comprender cuál es la esperanza que nos da su llamamiento. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un sábado Jesús iba caminando entre los sembrados y sus discípulos comenzaron a arrancar espiga al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron: ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Él le respondió: ¿no han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecía hambre, él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes sagrados que solo podían comer los sacerdotes y le dio también a sus compañeros. Luego añadió Jesús: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. El Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Bien, queridos hermanos y hermanas en el Señor, estamos en esta novena de la palabra. Y la palabra de Dios es quien nos guía. ¿Qué se quiere para dejarnos guiar por la palabra de Dios? Escuchar instrucciones de Dios. Eso es lo que se quiere, saber escuchar o saber leer. Saber escuchar y saber leer. Siempre me ha llamado esta carta de Filemón, pequeñita, que aparece en las Sagradas Escrituras, una carta pequeña de Pablo que escribe ahí que engendró a su hijo Onésimo en la cárcel. Dice: te lo envío y trátalo como tu hermano. Dice la palabra de Dios: trátalo como tu hermano. Eso es lo que se quiere de la palabra, saber escuchar, saber recibir instrucciones de la palabra de Dios.
Y en estos tiempos que estamos viviendo, pues hay que saber escuchar, porque si uno no escucha a Dios, es como la lectura que hemos escuchado hoy, Samuel. Samuel escucha al Señor. ¿Por qué? Le dice, no te dejes llevar por las apariencias, porque uno de los hijos de Jesé tiene que ser rey. Y se encuentra con aquellos muchachos que estaban en casa. Eran robustos, se veían bien. Y el mismo Dios le dice, no juzgues como los hombres. Tenés que ver con ojos como lo ve Dios. Dios ve el corazón, no a la apariencia. Dios ve nuestras acciones concretas. Entonces, Samuel se deja guiar por la palabra de Dios. Y no hace lo que él piensa que es bueno. Luego van con con David, y ahí dice Dios, hay que ungirlo. Un muchacho que estaba trabajando, lo tenían allá cuidando corderos, dándole de comer los corderos. Estaba trabajando y es llamado. Y el Señor dice, hay que ungirlo. Es el elegido de Dios. Entonces, la palabra de Dios es saber escuchar. Por ejemplo, todos los grandes profetas de la palabra de Dios, los profetas, los patriarcas, por ejemplo, Abraham, Isaac, Jacob, ellos escuchaban a Dios. Y a eso nos toca a nosotros, saber escuchar. Porque si nosotros no escuchamos a Dios, las instrucciones de Dios, como dice esa carta dice que de Filemón, es una carta que se aproxima totalmente al ser humano. Pues dice, trátalo como tu hermano, dice la palabra de Dios, trátalo como tu hermano. Es una indicación totalmente del Señor. Hay mucho que podemos decir de la palabra. Toda la palabra de Dios es saber escuchar, es saber conducirnos, como nos dice el Señor. Por ejemplo, el Evangelio de hoy, Jesús camina entre los sembrados y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. ¿Y cómo juzga el ser humano? ¿Cómo juzga? Entonces los fariseos le preguntaron, ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Le preguntan a Dios. Entonces ellos no se dejan guiar por la palabra de Dios. Ellos van al normalismo, a la ley, caer en eso de normalismos. Y no se trata de caer en normalismos, sino la ley está para darnos vida, Si caemos en normalismos y tratamos, por eso Jesús les hace esta pregunta, si no le dan zacate el buey que tienen, si su burro se va al barranco, no lo sacan en día sábado. Entonces, esa pregunta que le hace a Jesús, pues también puede entre nosotros. Aquí la tentación de nosotros es, le damos tiempo de ver al otro qué hace, qué hace, qué está haciendo. Como que matamos nuestro tiempo en ver qué hace el otro, no en ver qué yo hago para el bien del otro. Y eso nosotros hemos caído en este tiempo en juzgar.
¿qué hace el otro? ¿Qué hace el otro? Pero, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo para el bien del otro? No hay que ver qué hace el otro. No, ¿qué hago yo para el bien del otro? Tenemos que partir de mi persona hacia los demás, no de los demás hacia mí. Y si no, vamos a caer una actitud farisaica de los fariseos, solo ver qué hace el otro. Pero yo, ¿qué hago por el otro? Ahí tenemos que partir nosotros. Hay que saber escuchar la palabra de Dios, saber recibir esas instrucciones de la palabra. La palabra da vida. La palabra no nos instruye para el reino de Dios. La palabra de Dios nos instruye cómo tenemos que ganarnos la vida eterna. Y también la palabra de Dios nos corrige algunos malos hábitos. En este caso, el mal hábito de los fariseos de ver qué hace el otro. Como los decía en el principio de este año, ¿no? Este año vamos a ver los grandes valores que tenemos nosotros. Usted tiene muchos valores, algunos cuantos tengo yo, pero muchas veces no le damos valor o importancia a aquello bueno que tiene el otro. Le damos importancia a lo malo. Hay una frase, creo que lo dice el Papa Francisco: cuando usted empieza a hablar mal del otro, el otro no está mal, es usted que está mal. Usted padece de autoestima. Pases de autoestima cristianamente hablando y empezás a bajar al otro, haciéndole ver mal al otro. Esto es lo que tenemos que ver según la palabra de Dios. Bueno, en esta semana, estos días que estamos preparando para esta conclusión de la novena de la palabra de Dios, aprendamos algo, tratemos de aprender algo. ¿Qué nos dice la palabra? ¿Qué podemos hacer de la palabra? La palabra es vida, la palabra nos invita a la fraternidad, la palabra nos invita a una responsabilidad con el reino de Dios. La palabra de Dios corrige nuestra vida, corrige nuestra vida. A mí me llama la atención el Evangelio de Lucas, capítulo 24, ¿no? De los peregrinos de Maús. Cuando ellos dicen, con razón, dicen, ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba de la palabra. ¿Qué significa esto? Que la palabra purifica nuestro corazón, purifica nuestra vida. Esto es lo que es la palabra, purifica nuestra vida. Por eso ardía nuestro corazón. Y la palabra de Dios de verdad llega al fondo de nuestro corazón, nos conmueve y hacemos lo que el Señor quiere para nosotros. Bueno, que esta novena pues aprendamos de verdad de la palabra de Dios, aprendamos a hacer el bien, dejemos esta actitud farisaica, dejemos esta actitud de apariencia, que nos dejamos llevar por la apariencia, por la cara bonita, y muchas veces por ahí nos inclinamos, no nos inclinamos por el corazón, por el fruto de trabajo que está dando el otro. Esa actitud farisaica es como ellos criticaban a los discípulos del Señor. Y el Señor habla, no está defendiendo a sus discípulos, a sus apóstoles, Él está iluminando esta realidad que el Señor pues nos invita hoy. Pues de esta manera, que la palabra de Dios nos motiva, nosotros somos ungidos también por el Señor en el sacramento del bautismo, entonces también estamos llamados a ser instrumento, a ser misión para comunicar lo bueno de la palabra. La palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es poderosa, la palabra de Dios es divina, la palabra de Dios nos habla Él mismo y nos
da indicaciones para mí la palabra de Dios. Pues así como habla la palabra de Dios para mí, pues habla también para cada uno de nosotros los cristianos. Hay que saber entender la palabra de Dios. Si uno no entiende la palabra de Dios, pues va a terminar haciendo otra cosa. Como dice la oración del sínodo, ¿no? Que no nos lleve por otro lado la intención de la iglesia, sino que hay que dejarnos llevar lo que dice la palabra. Así como Samuel supo escuchar a Dios, que tenía que hacer ese discernimiento claro para elegir el segundo rey, porque el rey Saúl ya estaba actuando mal, entonces tenían que quitarle el poder, porque Dios te lo da y Dios te lo quita. Así le pasó al rey Saúl, le dio el poder y Dios le quitó ese poder que le dio, porque lo estaba administrando mal en lo que el Señor le había dado, y el Señor se le quitó y se le dio a David. Pues de esa manera son las indicaciones de la palabra del Señor. Pidamos al Señor que nos siga ayudando en nuestra vida cristiana, especialmente la palabra es lo importante para nosotros, para seguir con nuestra vida que sea iluminada por el Señor. Evitemos tantas tentaciones que podemos tener como cristianos, más que todo en la actitud farisaica. Son tentaciones que nos pasa, o nos está pasando, o nos ha pasado, o nos puede pasar, pero recordemos qué nos dice la palabra de Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Se ponen de pie. El hombre ve la apariencia y el Señor ve el corazón. Con la certeza que Dios ve y conoce nuestras necesidades, nuestras esperanzas y nuestras preocupaciones, elevemos confiadamente nuestra oración y digamos a cada petición: escucha, Señor, al pueblo que te invoca. Por la paz entre las naciones, en los países, en las familias, entre nosotros, que el Señor nos enseñe a dialogar con franqueza y claridad, como Él hacía con los que lo contradecían, para que toda relación sea siempre un camino abierto hacia la paz, la verdad y la justicia. Oremos. Escucha, Señor, al pueblo que te invoca. Por los niños que aún hoy en muchas partes del mundo mueren a causa del hambre, que se alcancen pronto acuerdos que permitan distribuir equitativamente los bienes de la tierra y ponga fin al escándalo de la divergencia entre países ricos y países pobres. Oremos. Señor, por los magistrados, los abogados, los jueces, para que en su difícil y seria labor no se queden en las apariencias, sino que sepan juzgar cada causa con profundidad y justicia. Oremos. Escucha, Señor, al pueblo que te invoca. Por los formadores y los educadores en los seminarios y en los institutos de vida religiosa, que el Señor les conceda el espíritu de sabiduría y de discernimiento, para que sepan ver los corazones de aquellos a quienes ha llamado a seguirlo más de cerca. Oremos. Escucha, Señor, al pueblo que te invoca. Por nuestra comunidad María de los Ángeles, para que el Señor nos siga guiando y acompañando en este caminar de servicio. Oremos. Escucha, Señor, al pueblo que te invoca. Pongamos en las manos del Señor los seminaristas que ingresaron la semana pasada, la etapa de la filosofía, la etapa también de la teología, la comunidad vocacional. También este fin de semana pues se incorpora la etapa del propedéutico. Pongamos en las manos del Señor, así como la actitud de Samuel, ayudar al otro a discernir según la voluntad de Dios. Oremos.
Señor, ayúdanos a mirar la realidad de nuestra vida con ojos de misericordia. Ayúdanos a ver más allá de las apariencias de la ley. Ayúdanos a reconocer los dones que continuamente siembras en nuestras cotidianidad de nuestra vida. Todo esto lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tenga la bondad de sentarse. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán, como el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz, se transformen nuestras vidas en el cuerpo de Jesús. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. A los pobres de la tierra, a los que sufriendo están, cambia su dolor en vino, como la uva en el lagar. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Estos dones son el signo del esfuerzo de unidad que los hombres realizamos en el campo y la ciudad. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Oremos, hermanos, por este sacrificio mío y de ustedes, que sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba tus Concédenos, Señor, participar dignamente en estos misterios, para que cada vez que se celebra el memorial de este sacrificio, se realice la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado, gracias, Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por amor creaste al hombre, aunque condenado injustamente, lo redimiste por tu misericordia. Por Cristo Señor nuestro, por Él los ángeles y los arcángeles, con todos los coros celestiales, celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítanos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo.
Santo eres en verdad y digno de gloria. Dios que amas a los hombres y que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor, como hizo en otro tiempo con sus discípulos. Nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque ese es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga. Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que se nos ha confiado. Concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contado ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad. A nuestro Papa Francisco, a nuestro obispo Ángel Antonio, y con todos los obispos, presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que reconozcamos la necesidad de los hermanos. Inspira en las palabras y las obras, para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que les sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos, cuya fe solo tú conociste. Admítola a contemplar la luz de tu rostro. Da la plenitud de la vida en la resurrección. Terminada nuestra peregrinación por este mundo, concede también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con Santa María la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires. En comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a Nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudado por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con usted. Y con tu espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Ese es Jesús, ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, te pido que vengas espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno de todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. Un molino, la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino, la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Una espiga dorada por el sol,
que corta el viñador. Se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones. Enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por caminos falsos. Concédenos el don del discernimiento para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por perjuicio y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. Tus palabras alientan mi vida, tu presencia conforta mi fe. Eres vida, verdad y camino. Eres fuerza que ayuda a vencer. No te tomes descanso en la lucha. Sé testigo del reino de Dios. Sigue siendo ese trigo que muere para ser una espiga mejor. Tus palabras alientan mi vida. Tu presencia conforta mi fe. Eres vida, verdad y camino. Eres fuerza que ayuda a vencer. Y si acaso perdieras la vida, porque estorba a los hombres tu luz, no eres tú solamente el que muere. Cristo sufre contigo en la cruz. Tus palabras alientan mi vida. Tu presencia conforta mi fe. Eres vida, verdad y camino. Eres fuerza que ayuda a vencer. Oremos. Infúndenos, Señor, el espíritu de tu caridad, para que, saciados con el pan del cielo, vivamos siempre unidos en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Digamos todos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. Sigamos participando en esta novena, que todavía faltan unos días. También agradecemos a Canal 46, a las redes sociales y Canal 2 por esta transmisión de esta Eucaristía. Glorifiquen a Cristo con sus vidas, vayan en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Tú eres madre, estás aquí, me acompañas y me cuidas con amor. Tú eres madre, estás aquí y me ayudas como tú a decir sí. Tú estás cerca junto a mí y en silencio vas orando ante el Señor. Tú eres madre del amor, vives cerca de los hombres del dolor. En las calles de la ciudad, en la gente que trabaja por su paz, vives madre en el hogar de la gente de sencillo corazón. Tú estás cerca junto a mí y en silencio vas orando ante el Señor. Tú eres madre del amor, vives cerca de los hombres del dolor.